La verdad que fue difícil preparar este mensaje porque no hay un mensaje específico para el Día del Padre, ¿sí? Como puede ser, no sé, la Navidad. La Navidad tenemos la misma historia relatada en Lucas, en Mateo, bueno, te vas, Isaías habla un montón. Pascua es la misma historia, ¿sí? La de salida de Egipto. Tenés sermones específicos, ¿no? Pero no hay un sermón específicamente que hable del Día del Padre o de los padres. Obviamente vas a encontrar a lo largo de la palabra de Dios que se habla de un montón acerca de los padres y hay ejemplos de padres, un montón también, de algunos que hicieron las cosas muy bien, otros los que hicieron no tan bien, pero bueno, pero es un día especial y créeme que el padre cumple un rol fundamental en la familia, ¿sí? Y con esto obviamente no vamos, jamás vas a escuchar a ninguno de los hombres de acá desmerecer, ni mucho menos, el trabajo que hacen las madres, ¿sí? El trabajo que hacen los abuelos, los tíos, la familia en sí es importante porque Satanás y el mundo están atacando a la familia, ¿sí? Entonces es importante. Pero estadísticamente, ¿sí? Y ahí me hace reír porque me acuerdo en el trabajo, no sé, los que han ido al banco, hay un tótem donde vos sacás el turno, pones tu quit o tu DNI y para el trámite que vas a hacer y eso ya te emite el número. Y a nosotros en el sistema obviamente ya nos van entrando los números que van, la persona, el documento y para qué viene. Entonces vos vas llamando. Pero todo ese sistema, obviamente todo arroja estadísticas después de... a vos te miden cuántas personas atendiste, el promedio de tiempo que tardaste con cada persona y todo. Bueno, entonces ahora este último tiempo se le ocurrió la idea a los jefes de a fin del día publicar la torta de quiénes van atendiendo más. Y bueno, entonces, entre paréntesis, bueno, se han armado algunos líos y otros no. Pero bueno, entonces algunos ponen dato mata relato, ¿viste? Como dicen, bueno, acá están los datos. Algunos pueden decir, yo atendí un montón, pero ahí está el número. Y la verdad que las estadísticas sirven en muchas ocasiones. Y la estadística en cuanto a los padres es una estadística importante. Y esta estadística nos habla de que cuando el padre llega a Cristo, ¿sí? Hay mucho más posibilidades de que toda la familia llegue a los pies de Cristo, ¿sí? Una cuestión estadística. Pero además, la estadística muestra que también en los hogares en donde hay una ausencia de padre, o donde el padre obviamente no lleva adelante los valores o el modelo que Dios quiere, obviamente también, es todo estadística, a veces pasa y a veces no pasa, no es como todo, pero los hijos son más propensos a entrar en caminos que nadie quisiese, ¿no? Como delincuencia, como un montón de otras cosas. Entonces, el rol del padre es sumamente importante. Y para el día de hoy vamos a ver, obviamente, el modelo de padre que Dios quiere. Porque esa es la realidad. Porque la realidad es que vos vas a ir al mundo y el mundo tiene un concepto de lo que es un padre, ¿sí? Y a veces, o la mayoría de las veces, está muy equivocado de lo que Dios quiere o de lo que Dios espera de nosotros como padre. Te voy a invitar a Juan, capítulo 5, versículo 18. Juan, capítulo 5, versículo 18. Estos versículos solo los vamos a leer, nos van a servir de introducción y nos van a servir para el final del estudio, ¿sí? Y a vos, padre, si tenés Biblia, si tenés resaltador o donde quieras, ahora te voy a decir que te marques una parte, ¿sí? Pero dice entonces Juan, capítulo 5, versículo 18, por esto los judíos, ¿sí? Aún más procuraban matarle, ¿sí? A Jesucristo. Si lees antes, Jesucristo estaba haciendo milagros y aún en el día de reposo, ¿sí? Hacía milagros y decía que estaba trabajando en los quehaceres que el Padre le había mandado, ¿no? Ahora, por esto los judíos ya pretendían matarlo, ¿no? Entonces dice, aún los judíos procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sí? Versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, y acá si querés agarrar el resaltador y marcalo, no puede el Hijo
hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vamos a tener una oración. Padre, Señor, en esta mañana te pedimos que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos escudriñar tu palabra, que podamos acercarnos a ella, Señor, con un corazón que quiere aprender más de ti, que quiere conocerte más, que quiere, Señor, aprender qué esperas tú de cada uno de nosotros, más allá de como Padre, Señor, cómo conducirnos en nuestra vida, Señor, cómo ser de ejemplo no solo para nuestros hijos, sino para los de afuera también, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Quédate en medio nuestro y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Resaltate esa parte, ¿sí? Versículo 19. Porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, la palabra de Dios es para todo tiempo, ¿sí? Y lo sabemos. Y es tan vigente ayer como lo es vigente hoy y como lo va a seguir siendo, ¿no? Y yo hace un tiempo, ¿sí? Prediqué sobre el arca, ¿sí? Sobre el arca de Noé. ¿Y por qué te decía? Y empecé diciendo que para mí fue bastante difícil. Fue una pelea palmo a palmo ahí en oración. Porque hoy vamos a volver a ver a Noé. Y tengo a mi favor que el público se renueva, dice el dicho, ¿no? Entonces quizá alguno no me escuchó hablar del arca de Noé. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, que cuando hablé del arca de Noé, nos enfocamos un poco más justamente en el arca y el por qué Dios había hecho lo que había hecho. ¿Sí? Un poco más de la mirada desde Dios, ¿no? Pero ¿por qué vuelvo a Noé? Por lo que dije antes, ¿no? No hay un sermón específico, pero buscando digo, bueno, ¿de quién puedo tomar ejemplo? ¿De quién puedo tomar ejemplo para hablarle hoy a los padres? Obviamente para hablarme a mí mismo, a mi vida, a mí como padre, ¿no? ¿De quién puedo tomar ejemplo? Y la Biblia te responde. Y dice que Noé era perfecto, ¿sí? Pero ahora lo vamos a leer. Ahora, evidentemente hay, o nos toca una gran responsabilidad delante de Dios por la crianza y la formación de nuestros hijos, ¿sí? Porque ellos son para nosotros lo que dice el Salmo 127, versículo 3, ¿no? Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, es importante que en primer lugar entendamos el rol que tenemos como padres, ¿sí? De criar a nuestros hijos y la responsabilidad que tenemos delante de Dios, ¿no? Ahora, Proverbios 22:6, y este es un versículo que se usa mucho en este tiempo, dice, instruye al niño en su camino, y cuando aún fuere viejo no se apartará de él. Hay pocas promesas de Dios de esta índole, pero esta es una. Y hay pocas cosas que yo te pueda decir, seguramente ninguna como esta. Y no es una fórmula mágica. Porque muchas veces decimos, ¿cómo llegó a tener a sus hijos en sujeción o tener una familia así o así? No, podemos decir de todo, pero ¿sabes qué? La verdad está acá. Y la verdad es que dice, instruye al niño en sus caminos. Y cuando sea grande, no se va a apartar de él. Pero no es mágicamente esto no sucede. Esto implica, el instruir implica algo de parte de nosotros. Implica tiempo, esfuerzo, el poder instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Ahora, obviamente, a ninguno es ajeno que vivimos tiempos peligrosos para la familia y aún para nuestros hijos, ¿no? Nuestros jóvenes, nuestros niños están siendo sometidos a una influencia que los ataca por todos lados, ¿no? Desde el mal uso de la tecnología hasta la agenda LGTB, matrimonio desigual, matrimonio igualitario lo llaman ellos, pero relaciones sexuales antes del matrimonio, un montón de cosas que hoy por hoy están atacando, como yo decía al principio, la familia. Pero algo aún todavía quizás hasta más grave, y lo compartíamos hace un tiempo con una persona, que me decía, ¿sabes qué? El ataque de Satanás está siendo real. Sus agentes, sus ministros ya no se esconden, sino que realmente, aún en la escuela,
están atacando y enseñándoles canciones demoníacas que literalmente hablan de Satanás. Y vos decís, no, eso no puede pasar. Muchas veces creemos que somos ajenos a esas cosas, o que están lejanas, o que no son reales. Son una cuenta de fantasía. Y la verdad que no. Y la verdad que el Satanás es real. El poder de Satanás es real. ¿Y sabes qué? Vienen por nuestros hijos. Vienen por nuestros hijos. Por eso es nuestra responsabilidad criar y conducir a nuestra familia, a nuestros hijos, en lo que Dios quiere y desea de cada uno de nosotros. Ahora, analizando la familia de Noé y Noé mismo, podemos preguntarnos qué se requiere, ¿sí?, para ser un ejemplo positivo en la vida de nuestros hijos como padres cristianos, ¿no? Y vamos a ver 4 maneras en que los padres podemos ser ejemplos para nuestros hijos, para nuestra familia, ¿sí? Génesis 6, entonces, versículo 5. Génesis 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿sí? Era de continuo solamente el mal. Y dice, porque toda carne había corrompido su camino. Ahora, ¿por qué también Noé? Porque vos fijate que Noé estaba viviendo un tiempo que no es muy distinto al tiempo que vivimos nosotros, ¿no? Porque muchas veces usamos como excusa, y no, pero estamos viviendo un tiempo difícil. Es difícil criar a nuestros hijos en el tiempo en el que vivimos. Es difícil ganarle al celular, a internet, a las cosas con que constantemente están siendo atacadas nuestros hijos. Pero el tiempo en el que vivía Noé no era diferente. No era diferente, ¿no? Ahora Noé estaba inmerso en una sociedad que se corrompía cada vez más y más, al punto de que Dios tuvo que actuar y tomar una decisión drástica, ¿no? Hasta que se arrepintió, dice, ¿no?, de haber creado al hombre. Hasta ese punto era lo que se estaba viviendo, ¿no? Tenían matrimonios mixtos con mujeres paganas, que para ellos estaba prohibido, y Dios les había mandado específicamente que no lo hagan. Entonces, estaban viendo una corrupción totalmente o terrible o igual o peor de la que vivimos nosotros, ¿no? Sin embargo, Génesis 6, 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, que dice, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, ¿sí? Con Dios caminó Noé. Y podemos ver a través de la vida de Noé el primer modelo, ¿sí?, o el primer ejemplo que nos da este hombre, ¿no? Ahora, el modelo de padre que Dios espera es un padre de convicciones firmes acerca de Dios y de su voluntad. Entonces, en primer lugar, ¿sí?, el modelo de padre que Dios espera es un padre de convicciones firmes. ¿Acerca de qué? Acerca de Dios y acerca de la voluntad de Dios. ¿Sabes que si no tenemos convicciones firmes, no podemos pretender criar a nuestros hijos en la voluntad de Dios? Y convicciones firmes acerca de qué? Acerca de Dios y de su voluntad. Porque podemos estar convencidos de un montón de cosas, pero lo que realmente importa son las convicciones que nosotros tenemos acerca de Dios y acerca de hacer su voluntad, ¿no? Vos fijate, te decía que la sociedad en la que nosotros vivimos no es tan distinto a la que vivía Noé. Y en Mateo 24, 37, Jesús habla de lo mismo, que también después lo repite en Lucas 17, 26, ¿no? Pero vamos al de Mateo 24, 37. Vos fíjate lo que dice Jesucristo en Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿sabes qué? Un día la puerta del arca se va a cerrar. Y obviamente te estoy hablando figurativamente, ¿no? El arca se cerró. Pero ¿sabes qué? Un día Dios
va a establecer su justicia. Y nosotros lo venimos viendo, compartía hoy Pancho a la mañana el curso de evangelismo, que como yo siempre les digo, quizás es un curso también difícil de dar, porque por ahí muchos conceptos son recontra conocidos por todos nosotros. Hay muchos conceptos que ya los escuchaste 1000 veces, pero justamente a veces es necesario volver a escucharlos, porque muchas veces nos olvidamos, muchas veces en lo cotidiano se nos escapan ciertos conceptos y ciertas cosas que Dios está esperando de nosotros. Pero es imperioso que prediquemos el Evangelio. Es imperioso, ¿por qué? Porque es poder de Dios, veíamos, para salvación. Pablo decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, decía. Entonces nuestro poder está en predicar el Evangelio. ¿Vos querés que una vida se transforme? ¿Querés transformar tu entorno? ¿Querés transformar tu barrio, tus vecinos, tu ciudad, tu país? No hay otra manera más que predicar el Evangelio. Y parte de las convicciones que nosotros tenemos acerca de Dios y del hacer su voluntad es justamente llevar el mensaje que nosotros tenemos por delante. Ahora, en segundo lugar, el modelo de padre que Dios quiere es un padre con visión, ¿sí? Génesis 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud, y ahí le empieza a dar todo una manera y un plan de cómo tenía que ser esta embarcación, ¿no? Ahora, ¿cuál era la visión? Y Noé tuvo esa visión, obviamente de parte de Dios, ¿no? Ahí en los versículos 13 y 14 del mismo 6, vivirá 120 años, dice, he decidido el fin de todo ser, hazte un arca de madera de gofer. Puso una visión en Noé. ¿Sabes qué? Como padres tenemos que tener visión. Tenemos que tener una visión de qué queremos para nuestros hijos. ¿Qué es lo que Dios está queriendo para nuestros hijos? Tenemos que tener un plan de acción para llevar a cabo. No podemos levantarnos cada mañana y dejarlo a la suerte. Como padres, y el modelo que Dios quiere es que seamos padres con visión. Con visión. Y Noé tenía esa visión, ¿no? Dios le dio la visión y le dijo que habían 120 años por delante. Y lo que tenía que hacer, ¿no? Para que él junto con su familia construyeran lo que salvaría sus vidas y desde luego la vida de cientos de miles de personas, incluyéndonos a nosotros hoy. Entonces había un plan, había una visión. Ahora, evidentemente no debe haber sido fácil, no debe haber sido fácil. Pensá que nunca había llovido en la tierra, no había caído una sola gota. Y Noé le da una visión que parece una locura. Como lo dice también Pablo acerca del Evangelio, ¿no? Es locura para los que se pierden. Es locura para los que se pierden. Y muchas veces las visiones que pone Dios o los proyectos que Dios pone en tu corazón van a parecer locura. Pero sabes que Dios está esperando que nos rindamos a su voluntad y que lo obedezcamos por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, padres ejemplares con visión son aquellos que pueden ver a futuro su vida.
y la de sus hijos, su esposa, sus nietos y sus bisnietos. Noé podía ver la destrucción de Dios, la destrucción que Dios iba a hacer, pero sabes que tenía una visión por delante y también podía ver el futuro de sus hijos, sus nueras, sus nietos y su familia, disfrutando del favor de Dios. Entonces, no solo tenemos que vivir el presente, y mucho menos quedarnos anclados en el pasado, sino que tenemos que tener sueños, tenemos que tener visiones, tenemos que tener proyectos delante de Dios. Proyectar. Eso es parte de instruir al niño en los caminos de Dios. Parte de instruir a nuestros hijos es pensar de ellos qué va a ser en su futuro. Pero entonces tenemos que trabajar hoy en el presente, para que ellos puedan tener un futuro de la mano de Dios. En tercer lugar, el modelo de padres que Dios espera son padres obedientes a la voz de Dios. Ahí en Génesis 6, versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, ¿sí? Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sabes quién, hermanos? La obediencia es clave. La obediencia es clave para la bendición de Dios. La obediencia es clave para instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. No podemos pretender que nuestros hijos sigan los caminos de Dios si nosotros no estamos siendo obedientes. Nosotros somos el modelo que ellos están viendo. Y Dios está reclamando de nosotros que aunque el plan parezca lo más loco del mundo, construir un arca que era gigantesca y en una tierra en donde no había caído una gota de agua, y decir que Dios, y empezar a predicar un mensaje diciendo que Dios va a raer todo de esta tierra y por un diluvio, era una locura. Y cuando nosotros salimos de estas puertas, vamos con un mensaje que es locura para los que se pierden, pero que ¿sabes qué? Es la voluntad de Dios. Ahora está en nosotros ser obedientes o no, ser sensibles a la voz de Dios, ser sensibles a la voz que hoy en esta mañana te dice: yo te dejé acá con un propósito. Yo te dejé acá con un propósito. Fácil hubiese sido que Dios nos hubiese rescatado y directamente hubiésemos pasado a la presencia de Dios, ¿no? Pero nunca te preguntaste por qué te dejó acá. Porque Dios está esperando de vos algo. Dios está esperando que puedas salir con un mensaje que tiene poder. Ahora, la obediencia es clave. Y Dios le dio detalles en ese plan. ¿De qué madera tenía que ser? Hasta le dijo, tenías que poner una ventana, ¿no? En el versículo 14, y en el versículo 16, perdón, en el 14 le dice de qué tipo de madera tenía que ser el arca, ¿no? Pero en el versículo 16 dice, y una ventana harás al arca a un codo de elevación. Y todo tenía un sentido y todo tenía un propósito. Y Noé lo hizo conforme a lo que Dios le había dicho. Ahora, necesitamos ser obedientes de Dios para manifestar congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y eso es importante. Porque muchas veces la familia se empieza a destruir o a deslizar desde ese punto. A veces no hay que irse tan lejos a cosas extravagantes o el mundo y cómo está el mundo, que ya lo hablamos. Muchas veces empieza porque nosotros no hacemos lo que decimos y queremos ir a instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, pero nuestros hijos ven que lo que hacemos no se condice con lo que decimos. Por eso la obediencia a Dios es clave. Y una obediencia a medias no es obediencia. La ventana no podía ir más abajo ni al costado, tenía que ir donde tenía que ir. Y no, pero la madera de gofer, no sabés dónde está. ¿Por qué? Está más cerca acá el pino, la lenga, acá se hace mucho de pino. No, tenía que ser con la madera que tenía que ser. Para que el plan de Dios funcione, se requiere la obediencia. La obediencia de cada uno de nosotros. Ahora, la obediencia trae resultados. Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Bendijo Dios a Noé
y a sus hijos. ¿Sabes qué? Siempre la obediencia va a llevar a buenos frutos y a buen camino. Ahora, además, tenemos ejemplos que no obedecieron a Dios, ¿no? El ejemplo que a mí siempre se me viene a la cabeza y el más, si se quiere, el más trágico y el que hasta te da pena, pero bueno, es así. Y a veces hasta te preguntás por qué, ¿no? Pero bueno, ya vamos a tener tiempo en la eternidad para discutir con Dios. Pero Moisés es un ejemplo claro cuando desobedeció acerca de la roca, ¿sí? Cuando no tenía que golpear, tenía que hablar. Y vos decís, pero bueno, está bien, listo, la golpeó en vez de... Y por eso no va a entrar a la tierra prometida después de todo lo que había pasado. Y sí, ¿por qué? Porque Dios espera obediencia. Pero la obediencia no es a media, la obediencia es total. Y la obediencia no es a nuestros modos y a lo que nosotros queremos. La obediencia es a lo que Dios está diciendo. Y si Dios dice es por acá, es por acá. Si Dios te dice habla y no golpees, es habla y no golpees. No es al revés. Y todo tiene consecuencias. Y en nuestros hijos también tienen consecuencias. En cuarto lugar, los padres ejemplares tienen autoridad sobre sus hijos y sobre su familia. Bíblicamente hablamos de la autoridad del padre cuando ellos cumplen con el rol que Dios, ¿no?, le ha dado. Ahora, un padre tiene autoridad sobre sus hijos cuando éste los ayuda a crecer, no en el aspecto físico, ¿sí?, sino en el plano intelectual y en el plano espiritual, en el plano emocional. Entonces, un padre tiene autoridad sobre sus hijos cuando éste los ayuda a crecer, interviene en el crecimiento de sus hijos. Parte de instruir al niño en los caminos de Dios es eso, es ocuparnos, preocuparnos del crecimiento espiritual de nuestros hijos, intelectual, emocional, porque físicamente por la vida misma van a ir creciendo. Algunos más, bueno, algunos quedan en 1 metro y algo, bueno, otros más, no vamos a hablar de eso, pero bueno, por la vida misma, físicamente van a ir creciendo. Pero no estamos hablando de eso, hay otra parte, y la aún más importante, como es la parte espiritual. Tenemos que como padres involucrarnos en la crianza de nuestros hijos, en la parte espiritual. Ahora, la autoridad no es algo que se tiene por nombramiento o por posición. Ah, porque bueno, yo soy el padre de familia, entonces tengo la autoridad. Jaja, te van a decir si vos no estás siendo un modelo de padre como Dios quiere y como Dios sea, como Dios pretende. ¿Sabes qué? La autoridad se gana. La autoridad se gana. La autoridad no se tiene por posición. La autoridad no se tiene por nombramiento ni por posición. Es algo que se construye con una vida de integridad. Y eso es lo que Dios está reclamando de cada uno de nosotros como padres, que seamos íntegros, que lo que hablamos y lo que enseñamos sea lo que vivimos. Ahora, ¿qué hizo Noé? En Génesis 6, 10 y 18, engendró Noé 3 hijos, dice. Después le dice, tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Ahora, Dios le dio el plan de vida a Noé y fue movido a ponerlo en marcha. Pero para construir un arca de las dimensiones que Dios quería, no era algo que podía hacer él solo. Pensalo de esa manera. ¿Y por qué el ejemplo de Noé también, como padre? ¿Cómo llegó a construir eso? Porque tuvo una familia que lo seguía. Sus hijos no pensaron de Noé que era un loco más. No, mirá este loco, bueno, no, listo, a papá ya le está fallando algo. Le está diciendo que esto va a estar inundado, quiere hacer un arca de una... No, porque Noé tenía la autoridad que venía de parte de Dios. En ningún lado del relato vas a encontrar que los hijos se rebelaron y no querían hacer lo que Dios le decía. Y sus mujeres, o sea, sus nueras y la propia mujer de Noé. Y era algo que él no podía hacer solo. Necesitaba de su familia. Pero ¿sabes qué? La autoridad justamente se gana con una vida íntegra. Y Noé lo era de esa manera. Ahora necesitamos como padres tener la autoridad en nuestra familia y sobre nuestros hijos.
Ahora, porque Noé tenía autoridad sobre sus hijos, era un padre ejemplar y digno de ejemplo de seguir. Y sus hijos sabían que su padre era de fiar y que podían seguirle a donde él los guiara, y ellos creían que el plan de Noé era para su bienestar. En nuestro contexto, muchos padres no pueden conseguir siquiera que sus hijos los sigan a la iglesia. Y eso es algo real. Quizás por ahí no lo ves acá, o no pasa, pero pasa. Vos vas a otras iglesias o vas a ver que pasa mucho. Y ni siquiera pueden tener esa autoridad sobre sus hijos. Y posiblemente por lo que venimos hablando. Porque no se vive una vida íntegra, porque no se vive una vida que condice el mensaje que damos con lo que hacemos. Ahora, este es el último punto que teníamos para el mensaje de hoy, pero vamos a ampliarlo un poquito más, porque esto es muy importante, el tema de la autoridad sobre nuestros hijos y nuestra familia. Ahora, ¿cómo consigo esa autoridad? Y aparte de lo que dijimos, hay un elemento fundamental, y es el amor. Y es el amor. En primer lugar, un padre conforme al corazón de Dios ama incondicionalmente. Ama incondicionalmente a su familia y a sus hijos. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El mayor ejemplo de un padre que ama incondicionalmente lo tenemos en Dios, que mandó a su único hijo a morir y a sufrir lo que sufrió para que vos hoy y yo tengamos vida eterna y podamos ser llamados sus hijos. ¿Sabes qué? Dios, en su misericordia y en su gracia, tuvo que ver morir a su único hijo y separarse. Esa Trinidad, ese núcleo y esa comunión perfecta que tenían fue quebrada por nuestro pecado. Pensá en vos y en tu hijo. Pensá si entregarías a tu hijo de la misma manera. Y ese es el amor que Dios nos tuvo. Ahora, ¿amamos incondicionalmente a nuestros hijos? Pregúntatelo, respondételo vos mismo. ¿Amamos incondicionalmente a nuestros hijos? Obviamente, el amor y el amar incondicionalmente a nuestros hijos no significa, y nos lleva al segundo punto, ¿no? Un padre conforme al corazón de Dios corrige necesariamente a sus hijos, ¿sí? Porque muchas veces nos vamos de un extremo al otro y porque amamos incondicionalmente a nuestros hijos les dejamos pasar cualquier cosa. Y no es lo que Dios está esperando. No es el modelo de padres que Dios quiere. Parte, como volvemos a lo mismo, parte de instruir a los hijos y al niño en los caminos de Dios, justamente es corregir a tiempo y corregir cuando es necesario corregir. Entonces, estamos hablando acerca de la autoridad y estamos diciendo que la autoridad se gana con amor, con un amor incondicional. Tus hijos tienen que ver de parte tuya que tienen un amor incondicional, pero también parte de ese amor porque uno corrige justamente en amor. Y mirá lo que dice Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, dice, como el padre al hijo a quien quiere. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Sabes qué? Es sencillo. Y siempre digo lo mismo, hay versículos que no necesitan demasiada interpretación. Es claro lo que dice. Es sencillo, si no corregís a tu hijo no lo estás amando. No lo estás amando. Y sabes que eso también va a fluctuar en tu autoridad. Eso también va a fluctuar en tu autoridad. Entonces, un padre conforme al corazón de Dios es un padre que corrige necesariamente. Es un padre, sí, que ama incondicionalmente como Dios lo hizo y entregó a su hijo por vos y por mí. Pero también es un padre que corrige necesariamente. Proverbios 19:18 también dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Sí, en esto también hay que tener cuidado, porque de esto también se ve mucho, violencia familiar. Y que la autoridad que también vos tengas no es para matar a palos a tu hijo. Eso tampoco es lo que Dios quiere. Entonces, para cada caso, para cada cosa también
Dios es claro en lo que pide y en lo que pretende de nosotros como padres. Hay que corregir, pero hay que corregir en amor. Y dice, mas no apresure tu alma para destruirlo. Ahora, el propósito de la disciplina nunca es la destrucción, sino la corrección. Y sabes que vas a descansar. Cuando vos ames incondicionalmente a tus hijos y ese amor también te lleve a corregir lo que hay que corregir, vas a descansar. Vas a descansar en que Dios va a estar obrando en la vida de cada uno de ellos también. Ahora vamos a volver al pasaje que les di al principio, a modo de introducción, Juan 5, 18 y 20. Pero ahora lo vamos a leer a la luz de lo que vimos en esta mañana, a la luz de la vida de un Noé, ¿sí? A la luz de ese modelo de padre que Dios espera y Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Sí? Como dije, veo muchos padres acá, pero también veo algunos jóvenes que quizás todavía no son padres. Pero ¿sabés qué? Hoy lo que vos estás sembrando y cosechando es lo que vas a hacer como padre el día de mañana. ¿Sí? Entonces, es un mensaje que espero sea de aliento, porque como yo digo, siempre en primer lugar es para mí, y lo que Dios habla es para mí. Pero espero que sea de aliento, que nos aliente a darnos cuenta de aquellas cosas que estamos haciendo bien, sigamos haciéndolas. Y quizás habían cosas que en esta mañana escuchamos o nos dimos cuenta que Dios está esperando de nosotros como Padre y que podamos corregirlas, que así sea. Pero siempre es un mensaje para que sigamos adelante, que vayamos adelante y que como Padre podamos criar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Ahora, veníamos entonces de la vida de Noé y del modelo que Dios espera como padres, a un varón y un padre que tenga sensibilidad a la voz de Dios, que sea obediente, ¿sí? Que tenga visión, que sueñe para sus hijos, que sueñe cosas grandes en Dios para su familia, para su esposa y para sus hijos también. Un padre con autoridad, pero una autoridad que viene desde el amor incondicional a tus hijos, pero también desde el poder corregirlos. Una autoridad que se gana, que no se impone simplemente por ser una figura paternal. Ahora vos fijate lo que dice Juan 5:18 a la luz de lo que vimos en esta mañana. Por esto los judíos aún más procuraban matarles, dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Sabes qué? Somos ejemplo para nuestros hijos. Y lo que nuestros hijos hagan va a depender mucho de lo que nos vean hacer a nosotros como padres. Dios está esperando un modelo de padre. Lo vimos en esta mañana. Obviamente, quizás hay muchas más cosas, seguramente, pero que nos sirvan para poder encaminarnos en el camino correcto. Ahora, y con esto termino, cuando un papá es un papá conforme al modelo que Dios espera y al modelo que Dios quiere, mamá no tiene excusas para no obedecer el mandato de Dios de someterse a su esposo. Eso lo dice Efesios 5:22. Esposas, sométanse a sus maridos. Pero cuando ven que un marido es conforme a lo que Dios está esperando, un papá conforme a lo que Dios está esperando. Colosenses 3:18 también lo dice. Cuando un papá es un papá conforme al modelo de que Dios quiere y espera, los hijos tienen que honrar y obedecer a sus padres. Eso lo dice Efesios 6:1-3. Y por último, cuando vos, papá, sos un padre conforme a lo que Dios quiere y espera, el trabajo está hecho. Obviamente vas a seguir haciéndolo, pero gran parte del trabajo está hecho. Y descansá, amá a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y acompañá a tus hijos en las decisiones que la vida le vaya mostrando. ¿Por qué? Porque vas a confiar en lo que vos criaste.
vas a confiar en que instruiste bien a tu hijo en los caminos de Dios y cuando sea grande no se va a apartar de él. Entonces cuando tu hijo crezca y tenga que tomar decisiones, acompáñalo, porque entonces estás confiando en lo que vos criaste. Cuando a veces tenemos dudas de las decisiones de nuestros hijos, muchas veces pasa porque no estamos confiando en ellos. Obviamente, acompáñalo, fíjate, no lo dejes a la deriva, obviamente, y no lo vas a hacer porque es tu hijo. Pero lo que quiero decir es que él instruye al hijo en los caminos de Dios y cuando sea grande no se apartará de él. ¿Sabes qué? Nos va a hacer descansar como padres a futuro. Nada más en esta mañana terminamos con una oración. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque podemos conocer más lo que tú esperas de nosotros. Lo que tú quieres como hijos tuyos, Señor, como padres cristianos. Señor, te pedimos que renueves nuestras fuerzas, que podamos, Señor, día a día buscar tu rostro, buscar tu camino, Señor. Corregir las cosas que tenemos que corregir para ser un buen ejemplo a nuestros hijos. Ellos son los que siguen nuestras pisadas. Y ellos son los que el día de mañana se van a formar a la imagen de lo que fuimos nosotros, Señor. Por eso no nos dejes, Señor, caer, sino que renueva nuestras fuerzas para poder ser de ejemplo no solo a nuestros hijos, a nuestras esposas, nuestras familias y en el entorno en el que tú nos has puesto. Padre, gracias por esta mañana, gracias por los padres que hoy están presentes, a los que no están también, acompáñalos, bendice sus hogares y te damos las gracias, Señor, por todo lo que nos das y tenemos de tu mano. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Feliz día a todos los padres. Según algunos estudiosos, el momento del diluvio fue unos 3000 años antes de Cristo, entre 2500 y 3000 años antes de Cristo. Y había algo que lo llevaba a Noé a hacer lo que hizo, había un combustible que lo llevaba a Noé a hacer lo que hizo, y era la fe, porque la fe es estar convencido de lo que no veo, porque estoy seguro de lo que espero. Él tenía fe en Dios. ¿Y por qué estoy tan seguro de esto que digo? Porque después de más de 3000 años de que pasó el diluvio, Dios se encargó de dejar escrito lo siguiente: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ese combustible lo llevó a preparar el arca para que se salve su casa. Papás, somos hombres de fe, creemos en este gran Dios que tenemos. Bueno, gracias Juanma por estos tips de cómo ser buenos padres respecto de lo que Dios dice. Y si necesitamos algo es tener fe, ¿sí? Que sea el combustible que nos lleve a preparar el arca para que nuestra casa se salve, para que nuestra familia tenga esta salvación tan grande. Te invito a que te pongas de pie, que cantemos una última canción para terminar esta reunión en esta mañana. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean
dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te he perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. En tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre, y por siempre es santo, santo por siempre. Quedamos en libertad, que el Señor nos bendiga en esta semana que comenzamos de esta manera.